Hola Maxi, ¿cómo estás? Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto, Muy bien, como siempre, muy bien. encontrarte los viernes. Igualmente. ¿Viste que hicimos, qué linda nota que hicimos con Patricia Jepsen? Sí, muy interesante. Muy interesante. ¿Sabés que nos vamos a meter en un ratito? Ya hay dos médicos residentes del Garraham aquí en el estudio, porque vamos a hablar un poquito cuál es la situación, si efectivamente hay una solución próxima o no. Delfina Galarza tiene información de último momento respecto a lo que puede pasar ahí con los sueldos en el Garraham. Sí, aparentemente había un anuncio inminente, nosotros dijimos que no por va ahí... no va a ser hoy, no va a ser, parece ser en las próximas horas, pero está la información circulando. También es cierto que el presidente hoy, bueno, fue un poco más cuidadoso, pero también dijo cosas fuertes, ¿no? Yo tengo la impresión de que el gobierno es un poco ingenieros del caos, ¿no? Esta estrategia que hemos visto viene de afuera, ¿no? No es Milei la que la inventó, pero conflicto todo el tiempo. Atacar, atacar, atacar. Igual yo te cuento que Milei era defender. conflictivo siempre, desde siempre. No claro, sé, pero después... ahora es una estrategia de gestión, digamos. Todo el tiempo atacar, atacar, atacar. Lo que dice Santiago Caputo y está nunca defender, digamos, ¿no? Ir siempre para adelante. Mirá el caso Darín, que fue una anécdota, ¿no? Sí. Donde hay alguien que, un actor, hoy sin duda, visto desde el mercado argentino y de habla hispana, el actor más cotizado por el mercado ¿no? Cinematográfico. Sí, digamos, uno ¿no? de los grandes actores de la Argentina, sí, sin duda. De habla hispana, digamos, no hay otro que esté haciendo producciones tan exitosas ya hace muchos años, ¿no? De películas de mercado, no estamos hablando de películas que han tenido éxito acá, en España y en todas. Claramente Darín ha tenido en su momento una posición además muy crítica del gobierno del kirchnerismo. Del kirchnerismo, perdón, sí. Muy crítica. Y aún así de hecho, fue tapa de la revista Brando en su momento. Cristina lo salió a cruzar. Cristina le recordó que tenía una causa en el año 90 de contrabando de autos. Y sin embargo, dice, hay gente que le está pasando mal. Y también el gobierno que viene en la estrategia esa de adelante, adelante, atacar, atacar. Te digo, a mí me sorprendió, bueno, ahí tal vez Ricardo confundió el ejemplo, ¿no? Porque podés conseguir empanadas más baratas que 48.000 pesos. Pero me parece que ahí le pifió el ejemplo. Pero a mí, ¿sabes lo que me sorprendió? Los ataques de... a ver, el fondo de la cuestión es, ¿los precios están caros en la Argentina? Sí, están caros, obviamente, están caros. Aparte el propio ministro de Economía dice, están caros y tienen que bajar. Hay exacto, de 50%, pero me sorprendió 40%. como la mimetización con el ataque a Milei, perdón, a Darín, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo haber puesto un tuit sobre el tema Darín y recibí un ataque en X. Claro, pero terrible, ¿no? De los seguidores de Milei, de la gente. O sea, hay mucho fanatismo de los seguidores de Milei. Pero lo que es interesante, ¿no? Es que hay cosas que uno dice, bueno, pero políticamente no te conviene esto de asociar a cualquiera, voz disidente, con el kirchnerismo, con Cristina, con lo que fuera. Bueno, había quedado ahí el tema y hoy Milei dijo esto, mirá, de Darín. Una mujer que no puede sumar con un abaco y no puede hacer un cero ni con un vaso y que ha sido responsable de un desastre económico enorme como fueron sus dos gobiernos y el del títere, no es una opinión calificada. Bien. Presidente, es como Ricardito hablando de las empanadas. Se quiso hacer el nacional y popular y terminó demostrando ser un ignorante y un operador berreta. Bueno, se sumó a la lista con Lali Espósito, ¿no? Viste que ellos le cambian los nombres, Lali Depósito. Claro, pero en estos casos uno dice, el gobierno va al frente. También va al frente con la motosierra, porque era una demanda social también. Ordename la economía y andá a fondo contra la casta. Y de hecho, nosotros mostramos acá, desde que empezó el gobierno de Milei, hubo casi 48.000 despidos en el sector público nacional, que es mucho, es el 14% de la planta del sector público nacional, administrativo, administración nacional, empresas públicas y personal de seguridad y Fuerzas Armadas. Pero fundamentalmente empresas públicas y administración nacional. Ahora, también es cierto que el gobierno, cuando toca algún cable sensible, que ve que ahí hay una cuestión particular de la sociedad, también recalcula. Bueno, es el caso del Garraham, ¿no? El caso del Garraham, que bueno, no son
No son tontos, ¿no? O sea, mucho ingeniero del caos, pero pasó en la UBA también, ¿no? El Garrahan es un orgullo de los argentinos, es un hospital de referencia, mucha gente tiene historia con el Garrahan, y bueno, ahí recalcula y supongo que hará algo intermedio, ¿no? Con la UBA también, ¿te acordás que al principio se lo habían agarrado con la UBA en su totalidad, después con los rectores? Creo que con el Garrahan están tocando una cuerda que es muy sensible para todos, es un orgullo. Mirá lo que dijo Milei hoy con el tema Garrahan. A ver. La situación la han politizado. Nosotros la de Garrahan lo que estamos puntualmente. haciendo, claro, lo que nosotros estamos atacando es a aquellos, digamos, o sea, vamos a hacer así. Sí. ¿Estamos de acuerdo que es un tema delicado? Bien, ok. Estamos de acuerdo también que los recursos son escasos. Sí. A pesar de que se le ha girado una cantidad récord de recursos y mucho más que el comparativo, que los comparables. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con que haya ñoquis que le filtre los recursos a gente que no trabaja? Digamos, digamos, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo, y digo que eso no es lo que le quitan los recursos al hospital. ¿A usted le parece? Claro. No, claro. Sí, bueno, nos Claro, enteramos. entonces usted va. Claro, supimos Bueno, que pero había más esta es la administrativos que trampa médicos. que han generado los psicópatas de los kirchneristas. Vos sabés que recién acá en el programa se armó un debate entre Florencia Arieto y Gladys Cabezas, que justamente le había tocado, trabajaba en el Ministerio de Justicia, era empleada y trabajaba. Nosotros le invitamos a Gladys por otra cosa, por el tema de la justicia, ¿no? De la justicia injusta o de la justicia maléfica. Y entonces Gladys decía, bueno, pero pagan justos por pecadores, ¿no? Es cierto, digamos que hay un montón de ñoquis que el kirchnerismo puso por su política de llenar el estado de amigos. Yo siempre cuento mi experiencia, que trabajé unos años en la agencia Telam. Nadie va a salir por Telam, pero sí van a salir por el Garrahan, y había muchísimo más de la mitad eran ñoquis. Eran tipos que no sabían escribir directamente. Eran, en un momento la agencia la dirigía quien había sido chofer, yo trabajé en los 90, cuando empezaba, de Carlos Menem. Imagínate lo que sabía. Pero por tanto eso digo, el gobierno ha hecho un ajuste del personal del sector público nacional de casi 50.000 personas y no ha habido una reacción social importante. Se tocan ciertos temas en particular que son muy sensibles, porque la gente ve que es puro servicio el que da, por ejemplo, un hospital como el Garrahan, donde incluso derivan obras sociales o prepagas en casos de alta complejidad, y creo que pagan por ello. Y tendrían que pagar mucho más por eso todavía. Y bueno, me parece que ahí el gobierno, bueno, está bien, el discurso del kirchnerismo siempre garpa hasta que te encontrás con los testimonios, ¿no? Los testimonios está bien, Maxi, de pero los también yo pacientes, creo que es verdad que hay un montón. Bueno, fíjate la cantidad. Nosotros pasamos un tuit de Federico Domínguez, que es un economista, y calculaba la cantidad de administrativos. Estaba reproduciendo el informe, ahora va a contar los datos. Claro. Ahora, reprodujo el informe de la viceministra de Salud. Bueno, claro, pero digo, también es verdad eso, que ellos han llenado de ñoquis y de gente que no iba a trabajar todos los lugares del Estado que pudieron. Entonces las dos cosas son verdaderas. Pero hay que ver en el caso de los hospitales. Yo lo que veo con los hospitales es que falta personal. Pero falta personal médico. Mira, recién en las clínicas de las principales prepagas falta personal. Sí, obvio. Faltan médicos. Sí. Falta personal en general asistencial y demás, ¿no? De todo lo vinculado a lo médico. Y ni qué decir en los hospitales públicos. No, eso ni hablar, pero lo que faltan son médicos. Acá vos tenés una situación. Falta todo. En muchos hospitales no hay personal de seguridad. Digamos, y por eso entran a robar en los hospitales, digamos. Y hay y hay algo que y los médicos están a la buena de Dios, digamos. Es peor todavía, que es que los médicos se quieren ir de la Argentina, o que quieren cambiar de profesión, o que se quieren pasar a la parte estética, que es lo que te da plata, ¿no? Por eso, vamos a discutir en un ratito. A mí me parece que el gobierno tiene pragmatismo, y cuando ve que hay algo que es una fibra que empieza a tocar un servicio básico y además de muy buena calidad, en el caso del Garrahan, sin duda, bueno, dice, acá hay que recalcular. Y va a recalcular. Sin bajar las banderas hay que recalcular. Le va a dar una vuelta, ¿no? Seguramente le va a descontar los días de huelga y eso, pero va a recalcular. Ahora vamos a contar toda la información. Laura, gracias como siempre. Gracias a vos, Maxi. Me quedo viéndote. Gracias. Bienvenidos a Hora 23. Este es el resumen del día y nos metemos de lleno con el programa.